Bueno, pues lo primero de todo es darle las gracias a Fernando Valladares porque esté aquí compartiendo con nosotros en Coronacom. Nos va a estar hablando de que el mejor antivirus es la madre naturaleza. Vamos a ver esa madre naturaleza que parece que ha despertado ahora que nos hemos tenido que confinar todos los humanos y se ha despertado, se ha desatado y bueno, pues está refloreciendo un montón de cosas, los animales con más libertad. Quizás el daño causado un poco a la naturaleza y ha necesitado ese respiro. Lástima que haya tenido que ser por esta pandemia ese respiro dado por obligación de fuerza mayor, y por eso, como tenemos encima esta pandemia por este COVID-19, este evento es solidario, es un evento para recaudar fondos para la Cruz Roja. Pues ya sin más dilación voy a dar paso a Fernando Valladares, al cual, como he dicho, agradezco que esté aquí compartiendo con nosotros. Muy bien, buenas tardes, gracias Ana, gracias a los organizadores por invitarme a esta contribución a un congreso que me parece tan bien intencionado y tan oportuno. Y gracias a todos vosotros y vosotras que estéis conectados. Os propongo esta tarde dar un cambio un poco abrupto y nos vamos a ir al medio natural, al menos de manera virtual. Y espero daros algunos ingredientes y algunas ideas sobre cómo los antivirus en realidad pueden ser de la propia madre naturaleza. Hay muchos tipos de virus, dos grandes categorías que ha convocado en cierta manera este congreso de seguridad informática, los virus informáticos, pero todos sabemos, y ahora son nuestras casas, precisamente por estos virus de origen biológico, se aquejan a la salud. Lo que sabemos es que cuando tenemos un virus estamos fastidiados. Un ordenador o un ser humano, un virus no es cosa buena. Lo que comparten ambos tipos de virus se reproducen dentro del huésped, ambos tipos de virus lo dañan y pueden permanecer mucho tiempo en su interior antes de ser detectados. Bien, no me voy a ir en un congreso de estas características, así con los expertos y expertos que hay, mencionar nada de los antivirus y de los sistemas de seguridad informáticos, de los cuales estoy aprendiendo muchas cosas. Y yo me voy a centrar en otro tipo de virus, en los que empezando a sufrir quizá más que lo que era habitual. Y tenemos aquí tener presente que nos traen cada día con estas mascarillas para intentar hacer de filtro ante este contagio tan tremendo que estamos teniendo en estos momentos, ¿no? Que sabéis que prácticamente la mitad de la humanidad, más de 3.000 millones de personas, estamos confinados en nuestros hogares o con limitaciones serias para movernos para intentar evitar el contagio. Bien, como os decía, el mensaje que os quería transmitir en este momento en el que hay sobre la pandemia, sobre el coronavirus, son piezas de información que nos pueden hacer reflexionar de cara al día de después, porque tal saldremos de esta pandemia y habrá un momento en que abriremos la puerta de nuestra casa y saldremos efectivamente, entre comillas, normal. ¿Por qué digo entre comillas? Porque quisiera que la reflexión que hoy os propongo nos haga, porque es precisamente la normalidad anterior que nos trajo a este. Tenemos que buscar algunas cosas, restar de esa normalidad anterior, pero buscar otros tipos de normalidad. Un breve repaso a las epidemias, pandemias recientes nos muestra que el 40%, mucho más de la mitad de las enfermedades emergentes más preocupantes en los últimos 40 años han sido de animales y nos han contagiado al ser humano. A China, que no es la primera vez, ni mucho menos, problema grave de una zoonosis, de una infección que los seres humanos. Hace unos años, en el 2002, hubo el SARS, un episodio de gripe aviar muy grave. Pero en todo el sureste de Asia, de gripes aviar, tenemos el Nipah, tan peligroso. Tenemos el MERS, ya llegando hacia Arabia Saudí. En las zonas locales de África también ha habido grandes focos preocupantes. El ébola, que es tan letal, y luego hubo otras no tan graves posteriormente. Pero luego tenemos virus que nos tocan más de cerca. Por ejemplo, el virus de la gripe porcina, que afecta y que se contagia a partir de la gripe estacional, que se lleva por delante todos los años entre 100 y 200.000 personas y que se calcula que hay 1.000 millones de personas afectadas cada año. Esta gripe estacional también tiene hospedadores de tipo animal, ¿no? Este mapa, para recordar que los científicos muchas veces ya sabíamos hace tiempo cosas, ¿no? Pero o no supimos contarlas, y por eso logro contaros alguna y ayudar a que la información corra, o bien no supieron o no supimos contarlas en su día,
o bien los oídos no estaban abiertos para la información. Pero hace ya prácticamente 4 años, Allen y colaboradores hizo este mapa en el que se veían las zonas con más riesgo zoonótico. Y como veis, la zona de China, de Wuhan, el sureste asiático, es una de las zonas calientes, preocupantes, como foco de estas enfermedades, donde se dan condiciones climáticas, condiciones sociales, condiciones económicas y la globalización que favorece el que estas infecciones no queden locales, sino que acaben siendo posibles pandemias. Las conexiones, un mensaje importante es que hay unas conexiones muy estrechas, muy importantes entre nuestra salud y la salud del medio ambiente. Los factores que promueven este tipo de enfermedades infecciosas, víricas o por cualquier patógeno, son elevadas densidades de nuestra población que se combinan con cambios ambientales importantes. La intensificación de la producción agraria o el aumento de la caza y el comercio de especies exóticas. Este cóctel está en el fondo de muchos de los problemas. Ahora mismo en China tenemos un experimento inverso. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, como Yolanda anticipaba en su introducción, estamos ahora en la naturaleza, parece que sale, los animales se les ve más libres de los sistemas, tienen ahora un pequeño respiro. En China, contaminación reducida por la menor actividad económica, porque la gente estaba en sus casas, porque las empresas muchas estaban cerradas, esa ha reducido rápidamente una reducción de la contaminación. Y Marshall Burke de la Universidad de Stanford ha calculado que en esos meses se ha salvado la vida de 4.000 niños menores de 5 años y de 7.000 adultos mayores de 70 años. Es un experimento inverso en el que vemos que daña la salud y en este caso cuando lo mejoramos el medio ambiente, cómo salvamos vidas, ¿no? Directamente vidas, no hablamos ya de enfermarte. La ruta de las pandemias anteriormente suele comenzar con una destrucción del hábitat, con una alteración profunda de los ecosistemas que muchas veces pasa por una deforestación. Asociado a continuación hay un tráfico de especies, un mercado de animales, un transporte de animales de unas zonas a otras, animales que además se estresan y al estar deprimido y con ese sistema inmune deprimido tienen unas cargas víricas internas muy grandes y se convierten en animales muy infecciosos. Y ahí es cuando salta el riesgo de zoonosis. Así que, por simplificar un poco la ecuación de la pandemia actual y de muchas otras pandemias, y pandemias que están por venir, porque las Naciones Unidas nos avisan de que vendrán más, y estamos en condiciones, por desgracia, de que esto se va a repetir, a menos que cambiemos cosas, ¿no? Que no volvamos a esa normalidad que decía. Pues esta ecuación, la magnitud del desastre, es igual a la suma aproximada de la desigualdad social y amplificado o multiplicado por la globalización. ¿Qué son estos 3 términos que pueden determinar que la desigualdad social, el hecho de que haya más de la mitad de la población humana con niveles de pobreza, 32 personas en todo el planeta tengan el dinero que tenemos el 99,9% de la población? Pues estas fortísimas desigualdades lo que hacen es que millones de personas viven en condiciones muy precarias de salud, desde el punto de vista sanitario, también muy propensas, por tanto, a manipular, a estar en contacto con fauna salvaje, que es fuente de alimento. Y por otro lado tenemos que las personas muy poderosas, donde está el dinero, destruir hábitats, de alterar hábitats a una escala muy grande. Así que esta fortísima desigualdad es una ingrediente de esta ambiental que se ve relacionada con lo que está mencionando la desigualdad social, pues no hace falta explicarla, amplificado, multiplicado por la globalización. Estamos viendo en China, en el sureste asiático, no hubiera tenido posiblemente el mismo nivel de desastre que tenemos en la actualidad si se hubiera originado en otras zonas tropicales, como por ejemplo en África o en el Amazonas, que están mucho menos conectadas globalmente y por tanto la posibilidad de salto de personas con alta carga vírica pues es muy inferior. Detrás de todo esto, y este es uno de los mensajes también adicionales que quería recalcar, está la biodiversidad. ¿Por qué está la biodiversidad? Bueno, porque la biodiversidad, por un lado, actúa de reserva de esos virus que nos preocupan, pero la biodiversidad precisamente nos protege de esos virus. Paradójicamente, esa biodiversidad que amenazamos, que extinguimos, que alteramos, ofrece unos servicios de protección ante los virus y ante las grandes pandemias
mucho mayor que la que puede hacer ningún sistema sanitario. Lo hemos visto que los sistemas sanitarios nacionales, internacionales, no están a la altura de una crisis de este tamaño. Y sin embargo, la biodiversidad, los ecosistemas ricos en especies y que funcionen bien, nos ofrecen una protección que ningún sistema sanitario, ningún cuerpo de seguridad de ningún estado puede darnos, ¿no? De estas cosas ya sabíamos hace tiempo. Aquí vemos un artículo que tiene 10 años desde que se publicó, pero con datos de hace más de 10 años, por Kissing y colaboradores en la revista Nature. Como este artículo os podría traer muchos, incluso os animo, si tenéis interés en el tema, que busquéis en Google y veréis que hace ya más de 10 años que en la BBC, que en muchos periódicos nacionales, europeos, norteamericanos, sudamericanos, etcétera, ya se comentaba esta relación entre la biodiversidad y las enfermedades infecciosas. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues en distintos casos se iba mostrando cómo cuando los ecosistemas se empobrecían en especies o les faltaban algunas especies, saltaba con mayor facilidad esos virus a la especie humana, a los seres humanos. Yo lo que quiero contaros un poquito es cómo nos protege la biodiversidad. ¿De qué manera la biodiversidad nos protege ante esos patógenos? Básicamente hay 3 mecanismos. El primero y más general es el del control poblacional. Unos ecosistemas ricos en especies, pero también ricos en grupos funcionales, con predadores, parásitos, presas, animales y especies vegetales que se ayudan, que se necesitan, que compiten en sí mismos las poblaciones. De tal forma que es poco menos que imposible que alguna de estas especies, un descontrol poblacional, una gran emergencia demográfica y de pronto abunde en grandes números, porque hay muchas otras especies que compiten o que regulan con ella y de alguna manera van a mantener los números de esa población, de esa especie, que alguna de ellas puede albergar los virus y los patógenos, pues las va a mantener en números relativamente moderados o razonables o incluso bajos, ¿no? Ese control poblacional global que hacen los ecosistemas ricos en grupos funcionales. El segundo mecanismo se denomina dilución. La biodiversidad nos protege por dilución. ¿Por qué? Porque el hecho de que haya muchas posibles especies huésped en un determinado ecosistema hace que el virus se diluya literalmente entre todas estas especies, y pensemos que no todas las especies son igual de buenas para el virus. Algunas de las especies tienen mecanismos muy eficientes de mantener al virus bajo control, de tal forma que actúan de cortafuegos, impidiendo posibles contagios, y en el conjunto de la comunidad, la carga vírica está diluida por esta existencia de muchas especies, como se representa aquí, pues de posibles mamíferos que albergan los virus y que en conjunto diluyen la carga vírica. Y el tercer mecanismo es por amortiguación. También tiene que ver con la biodiversidad, pero con un componente concreto que es la diversidad genética. Lo estamos viendo con nuestra propia especie. No todos los seres humanos sufrimos igual este virus, el coronavirus. Hay individuos que se ponen muy enfermos, muy graves, y algunos que mueren, otros que pasan la enfermedad de forma asintomática, y toda una variedad, y eso tiene en muchos casos un componente genético. En otros casos es simplemente por edad, las personas mayores sabemos que son más sensibles, pero en otros casos hay un componente genético porque hay una diversidad genética grande en la especie humana. Bien, pues ecosistemas ricos en especies, pero también con especies que son ricas genéticamente, diluyen también, a su vez, amortiguan la capacidad de que el virus salte a las especies humanas, porque existen individuos dentro de las poblaciones que hacen de cortafuegos. Este es el tercer mecanismo de amortiguación. Pero yo quiero retrotraerme un poco a ese momento anterior a este confinamiento, a este estado de emergencia internacional en el que estamos con la pandemia, ¿no? El cambio climático, el cambio ambiental, estaba antes. De hecho, en muchos países como España teníamos una emergencia climática. Ahora estamos en estado de alarma, pero antes, poco antes de arrancar, ya se declaró una emergencia climática. El cambio climático estaba antes y va a estar después, y está ahora, y además actúa como amplificador de muchos de los problemas ambientales. El cambio climático además es mucho más letal que el coronavirus. Tiene consecuencias muy graves para la salud, para la comida, para el hogar de millones de personas en el mundo. Se calcula que dentro de 10 años aproximadamente de personas morirán directamente por el cambio climático. Ya están muriendo muchos cientos
de personas, miles de personas, directamente debido al cambio climático, y se calcula que por efectos indirectos las muertes pueden ser muchos millones cada año. Abajo, en el último fragmento de texto, menciono la epidemia mortal de dengue que azota Colombia, inundaciones, fracasos en los cultivos, un montón de problemas directa o indirectamente relacionados con el cambio climático y que son sumamente graves. ¿Por qué traigo el cambio climático aquí? Bueno, porque hay estrechas interacciones, correlaciones. Prácticamente nada en el mundo globalizado, y menos un problema tan global, iba a pasar sin tener implicaciones en nuestra vida, en el funcionamiento de los ecosistemas y, en este caso, en el tema de las zoonosis y las grandes pandemias, ¿no? Quería traer aquí algunas pinceladas, 6 ideas, 3 ahora y 3 en la siguiente imagen, de cómo el coronavirus impacta negativamente al cambio climático, que es lo que nos debe preocupar, porque, como decía, de este coronavirus y de esta pandemia en concreto acabaremos saliendo, por desgracia, con daños a las personas, con personas que hayan fallecido, con muchos de nosotros pues con fuertes limitaciones en nuestra actividad, con mucha penuria, pero acabaremos saliendo. Posiblemente en unos meses muchos países ya empiecen a relajar sus medidas de prevención. Pero después de que pase esta fase aguda, la producción industrial y las emisiones de carbono, que ahora están bajo mínimos, aumentarán nuevamente. Ya lo hemos visto en otras crisis. Hay un efecto que se denomina efecto rebote. Ese efecto rebote pondrá las cosas aún peor, ¿no? Una recesión global, que sería el punto 2, como resultado del coronavirus, ralentiza o detiene además la transición o el cambio hacia energías limpias. Ahora estamos frenando ese cambio tan necesario y que debemos hacerlo rápido, ¿no? Y no lo estamos haciendo. Las energías limpias están ahora durmientes, ¿no? Cuando las deberíamos estar sacando cada vez más rápido a los primeros niveles de importancia en cuanto a producción de energía. Si los precios del petróleo se mantienen bajos, es en realidad una mala noticia para el clima. Ahora el petróleo está bajo, hay poca demanda. Bien, la caída en esta demanda ha generado una guerra de precios. Hay ahora mismo grandes peleas entre los países árabes, Rusia, incluso Estados Unidos. Y bueno, es todo un tema que puede tener su interés, pero que ahora no desarrollaremos. Pero en cualquier caso, la disminución de la demanda ha generado una guerra encarnecida de precios por el petróleo. La energía más barata lleva a los consumidores a usarlo de una manera menos eficiente. Y por tanto, cosas como la venta de vehículos eléctricos y cosas relacionadas con la eficiencia ambiental del uso de la energía, pues ahora también se están perdiendo por una energía barata, por un precio del petróleo pues más económico, ¿no? La investigación en cambio climático está ahora mismo pues también detenida. Hay otras prioridades, la investigación en temas sanitarios, pero además es que hay una dificultad para avanzar en estas investigaciones. Las reuniones de líderes mundiales para abordar la crisis climática también se han retrasado, se han cancelado, se han pospuesto al 2021. La COP, la cumbre del clima que iba a tener lugar este año, se ha pospuesto para el año que viene. Esto, por supuesto, no es una buena noticia porque ya vamos con retraso y no estamos haciendo del todo los deberes internacionales sobre el clima, ¿no? Y finalmente, las medidas de estímulo pueden superar los impactos a corto plazo en la energía y las emisiones, estos impactos a corto plazo que han sido relativamente positivos, pues estas medidas de estímulo que ya estamos viendo que países como China y Estados Unidos están proponiendo unas medidas de estímulo a la economía tradicional que ya empezarán a aumentar pronto las emisiones y que a largo plazo, a medio plazo, las van a aumentar muchísimo. China y Estados Unidos han relajado, por ejemplo, de forma alarmante la supervisión ambiental de las empresas, ¿no? Y esto preocupa a largo plazo. En ese largo plazo es donde también tenemos que estar pensando en la biodiversidad. Y mi mensaje hoy no es tanto preocuparnos por la biodiversidad por ella misma, sino preocuparnos por la biodiversidad que nos da ante muchos